Este cuento se llama Viaje al País de los Cuentos, de Graciela Melgarejo. Alejandro tenía fiebre y el médico había recomendado que tomara una aspirina y se quedara en cama todo el día, pero Alejandro estaba tan aburrido. Entonces Federico, su hermano mayor, le fue a contar un cuento. A ver, me contaron que había una vez un nene que se llamaba Pablo. A Pablo le gustaba mucho leer y sobre todo leer libros de cuentos. Siempre que llegaba la ocasión para un cumpleaños o para Navidad, pedía que le regalaran libros de cuentos. Y a veces, cuando su papá llegaba temprano del trabajo y la comida no estaba lista, se iba con Pablo al sillón de la sala y le leía cuentos de un libro grandote que estaba en la biblioteca. Un día Pablo tenía fiebre como vos, Alejandro, y se tuvo que quedar en cama todo el día. Pero se aburría tanto. Ya había leído todos sus libros de cuentos y como no sabía qué hacer, se puso a mirar el espejo que tenía justo delante de la cama. Al principio no prestó mucha atención, porque ¿qué puede reflejar un espejo que no sea lo que tiene delante? Eso era lo que siempre había hecho ese espejo. Pero esta vez no. Esta vez el espejo travieso mostraba un caminito rojo y al final del caminito una estación del ferrocarril y en la estación un tren con un cartel enorme que decía Viaje al País de los Cuentos. Ahí mismo Pablo se olvidó de su fiebre, saltó de la cama y corrió hacia el espejo. Pero en ese momento el espejo empezó a hacerse más y más grande. Primero fue tan grande como una puerta, después abarcó una pared, después 2 paredes y enseguida toda la habitación fue un inmenso espejo. Y Pablo, sin saber cómo había llegado hasta allí, se encontró de pronto sentado en el mismo tren que había visto en su espejo un segundo antes. El tren se puso en marcha y antes de alcanzar a darse cuenta de que el cielo que ahora veía era rosa, las nubes verdes y el pasto dorado, se encontró en otra estación donde lo esperaba un nene igualito a él. «Hola, Pablo», dijo el nene. «Yo soy Pablo II. Bienvenido al País de los Cuentos. Voy a acompañarte a recorrerlo». «Me alegro mucho de conocerte», dijo Pablito, que era muy educado. «¿Pero cómo vamos a hacer?» «El camino nos va a llevar», contestó Pablo II, y enseguida le dio la mano. Y en el momento en que Pablo iba a preguntar cómo los iba a llevar el camino, se encontró deslizándose junto con su nuevo amigo por un caminito celeste que le movía como esas escaleras rodantes del subte, o mejor todavía, como el río Paraná, que Pablo veía cuando iba con papá y mamá al Tigre. Y así, sin dar un paso, iba dejando atrás casitas de chocolate, con chimeneas de las que escapaban nubes de algodón, flores que abrían y cerraban sus pétalos para saludarlos, arbolitos de cartón que se levantaban de golpe del suelo y decían «Chao, chao», y se volvían a acostar, bien pegaditos. Hasta un gato con botas le guiñó un ojo y le dijo «¡Wow, wow!». Un perrito acróbata se paró en 2 patas y le gritó «¡Miau!», muy contento. Un capitán hizo parar a toda su compañía de soldaditos de plomo y le dijo «¡Firmes! ¡Saluden a Pablo!». Pasaron también por lo de don Melitón, el que tenía 3 gatos que bailaban en un plato, y por lo del osito que quiere un cielo azul celeste aunque le cueste. Y vieron a la Cenicienta jugando a la rayuela con un zapatito sí y otro zapatito no. A Pinocho, que hacía equilibrio sobre su nariz mientras un grupo de focas aplaudía entusiasmado. Pablo estaba tan contento con el viaje que sentía que los ojos no le alcanzaban para verlo todo. Y de repente el caminito se paró y los dejó a un costado. «¿Por qué paramos?», preguntó Pablo. «Porque tenía miedo que ya se hubiera terminado el recorrido». «Porque ahora vamos a visitar los famosos molinos de viento del señor Don Quijote», le dijo Pablo II. Ese señor era un personaje de uno de los cuentos que papá leía. A Pablo siempre le había gustado mucho. Vamos enseguida», dijo. Y como en ese mundo que visitaban bastaba tener un deseo para que inmediatamente se cumpliera, no acababa Pablo de decir esto cuando ya se encontraban frente a los 30 o 40 molinos con unas aspas que giraban enloquecidas. «¿Querés dar una vuelta en calecita?»,
le dijo con voz gruesa, mientras paraba un poco el movimiento uno de los molinos. En realidad, le dijo, ¿querés dar una vuelta en calecita? Así lo escuchó Pablo. ¡Qué lindo se veía todo desde ahí arriba! Era como estar en uno de esos juegos de los parques de diversiones, pero mucho más divertido. Desde abajo Pablo le gritó, el otro Pablo. Pablo 2 le dijo, ¿a dónde te gustaría ir ahora? El viento nos va a llevar. ¿Ahora? Quiero ir a África a conocer a Tarzán y a sus monos. Y el viento con cara de chico gordito tomó aire, sopló con fuerza, se infló los cachetes y giró las aspas del molino. Pablo sintió que subía alto, muy alto, altísimo, tan alto que le pareció que era un astronauta dejando la tierra. Miró para abajo y ¿qué vio? ¡Un mapa! Era un mapa gigante de las costas de España que se iban haciendo cada vez más chiquititas. Después vio el mar Mediterráneo y después las costas de África. Y de repente vio la selva. Primero como una manchita verde, luego amarilla y verde, y luego todo se convirtió en selva. De pronto, sin saber cómo, se encontró deslizándose por una liana y cayendo al suelo. ¿Y quién lo estaba esperando? Todos los monos de Tarzán juntos. Monos y monas, grandes y chiquitos, grandotes y monos pequeñitos, en fin, toda la monería completa. ¿Dónde está Tarzán?, fue lo primero que preguntó, porque no lo vio ahí. Un mono con anteojos y patillas grises que parecía el abuelo de todos le contestó, se tuvo que ir a hacer una película, pero no te aflijas que pronto va a volver. ¿Por qué no venís con nosotros a jugar? Primero hicieron una ronda y se pusieron a cantar. Después algunos de los monos zapatearon un malambo africano en honor a Pablo. Y otros hacían el acompañamiento golpeándose la panza con las manos, como si tocaran el bombo. Entre tanto, los más chiquitos se abrazaban unos a otros y rodaban por el suelo como pelotas de fútbol. De pronto todos gritaron, ¡vamos a buscar a Tarzán! ¡Vamos a buscar a Tarzán! Se colgaron de las lianas y empezaron el viaje, pasándose a Pablo de un mono al otro, tan rápido que Pablo sentía como si estuviera volando. De repente volaba tan alto que alcanzaba a ver un pedazo de cielo con las nubes y todo. Y de repente estaba tan cerca del suelo que casi podía tocarlo. Y otra vez volvía a subir y otra vez volvía a bajar. Tanto impulso llevaba que se cayó de los brazos de un monito que lo estaba llevando y fue a parar adentro de un túnel que había en la tierra. De repente había perdido todos los amigos. El túnel estaba oscuro y parecía que no iba a terminar nunca. Cuando empezó a pensar en pedir socorro, sintió que alguien pasaba al lado de él. Era el conejo de Alicia. Corría desesperado persiguiendo su galera y sus guantes que se le escapaban en las propias narices. ¡Hola! ¡Hola, hola!, dijo. ¡Estoy muy apurado! Por suerte cada vez se veía más claro ahí dentro. La salida estaba cerca y daba al mar. Un mar precioso lleno de olitas blancas. Todo esto está muy lindo, dijo Pablo, pero ¿cómo hago yo para volver a casa? Felizmente avanzaban hacia la costa. Se encontró un pececito dorado con una coronita y una ballena azul con un sombrero a lunares. Un momento. Después se iban a presentar. Y ahora les dijeron, «Hola, somos el pez rey y la ballena Yema. Venimos a ayudarte a cruzar el mar para volver a tu casa». «¡Arriba, nene!», le dijo. «¡Arriba, nene! ¡Sobre mi lomo! ¡Ahora mismo!». Y los tres emprendieron el regreso. Por supuesto que durante el trayecto le contaron a Pablo un montón de cuentos de los que eran protagonistas. Estaban entrando al Río de la Plata cuando la ballena les dijo, «Aquí nos separamos, mijito. No es común que una ballena del sur aparezca por aquí. La gente se va a asustar mucho si me ve. Vamos a llamar a la alfombra mágica para que te deje en tu casa». Y dicho y hecho, ahí estaban la alfombra mágica de los cuentos de las 1001 noches, ondulando graciosamente en el aire. Pablo subió a la alfombra y mientras se despedía de Rey y de Yema, sintió que estaba muy cansado, tan cansado que se acostó en la alfombra
y se quedó profundamente dormido. Cuando despertó, ya estaba en su camita y a su alrededor estaban todos los libros de cuentos abiertos. Miró el espejo y muy serio le devolvió su imagen. Ya estaba por ponerse a llorar pensando que todo había sido más que un sueño, cuando le pareció oír un rumor de voces que veía del lado del espejo. «Vuelve pronto, Pablo. Te esperamos para otro viaje por nuestro país». Entonces Pablo sonrió, se bajó de la cama, se puso los zapatos y se fue a correr. Y Alejandro también sonrió. Se acomodó bien en la cama y se quedó profundamente dormido. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.